Bendecidos con toda bendición, qué gozo el poder estar con ustedes nuevamente a través de este canal de YouTube de Radio Gracia, Radio Rep. Nos sentimos gozosos de poder dirigirnos a ti en esta hora y sobre todo de poder exponer una palabra que yo sé que va a ser de tremenda bendición para nuestra vida. La palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, escucha este video, no tengas temor, sé que te han dicho mucho, no escuches nada, no veas ningún blog, no veas ningún video, no veas nada, concéntrate todo como una virgen pura. Bueno, yo quiero decirte que Paulo fue muy enfático cuando dijo escudriñarlo todo y retener lo bueno. Así que yo te invito para que en esta hora te des tiempo de escudriñar, de ver este video y al final tú sacas tus propias conclusiones, que sé que ese espíritu que está en ti, ese espíritu eterno, te va a ir revelando lo que es la verdad. Hoy, como dije al principio, tenemos la gran bendición de tener con nosotros a un hermoso don de Dios, y me refiero a Iván López. Y yo quiero recibirlo con mucho gozo, como él se merece, un digno siervo del Señor, un digno don de papá aquí en la tierra. Iván, qué gozo poder tenerte en esta hora. Gracias, Abrio. Me siento muy contento de estar con ustedes, de poder compartir con mis hermanos que ya hace tiempo no me había presentado en público, pero es el tiempo del Señor para conversar. Sí, bueno, Iván, hay un tema que nos tiene en común porque vivimos algunas experiencias dentro de esto y me refiero a creciendo en gracia. Eh, Todo tiene un principio, todo tiene un final. Y en ese principio tú jugaste un papel muy importante dentro del ministerio creciendo en gracia. De hecho, tú llegaste al ministerio cuando eras solamente un jovencito. Es correcto. Yo estaba haciendo unas grabaciones musicales con un amigo, románticas en inglés y en español. Y bueno, y Dios usó a mi amigo para yo llegar a los caminos del Señor. Y ahí un día me encontré en Creciendo en Gracia y recibí el mensaje más lindo que había recibido en mi vida. El mensaje de la gracia de nuestro Señor Es Jesucristo. correcto, En ese tiempo enseñado por el pastor José Luis de Jesús. correcto. Háblanos un poquito, Iván, me interesa mucho escuchar esa parte de la historia. Ujú. Dijo Julio, el del blog Jesucristo Hombre, decía que hubo un antes y un después, un principio en dos partes el ministerio. Platícanos, ¿cómo era el principio, los inicios de Creciendo en Gracia? Los inicios fueron maravillosos, una belleza. Mi pastor José Luis, siempre un hombre excelente con los hermanos, siempre un amor por el prójimo, eh, atendiendo a cada persona que entraba por la puerta, yo siendo uno de ellos, nutriendo con la palabra del Señor, dándonos alimento sólido allí, quitándonos tradiciones y llevándolos a la vida del Espíritu. Y en ese tiempo se le conocía como el pastor. Exactamente. ¿Y cuál era la relación de él con la iglesia? Era linda, nosotros entendíamos que el Señor lo había escogido para darnos el Evangelio de la gracia, que carece tanto hoy en día en el mundo. Y, y fue específicamente escogido para nosotros oír la voz de Dios. Y ahí nosotros comenzamos a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Si enfatizo tanto como era al inicio, es porque se ha juzgado mucho a Creciendo en Gracia y criticado por el final, que todos sabemos que se desvió de la verdad. Pero el inicio fue genuino. Sí, fue genuino, las alabanzas eran lindas, o sea, dirigidas al Dios quien creó los cielos y la tierra. Entonces, al principio no se le cantaba a él. No, no, se le encantaba a lo que dice la Biblia. Dice alabanzas al Señor. Y entonces nosotros, inclusive me recuerdo que había manifestaciones del Espíritu en nuestros cuerpos, en, en diferentes, en maneras consoladoras para nuestras vidas.
Iván, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el cruce? Porque tengo entendido de que la palabra empezó a correr con una fuerza por todo Centro, Sudamérica, y en pocos años se llenó todo América de la palabra de la gracia, porque era un evangelio centrado, un evangelio que liberaba, un evangelio que consolaba, un Sí. evangelio que presentaba a todo hombre perfecto delante de Dios. Pero ¿qué pasó después de eso? Hay un cruce ahí. Ujú. Yo veo un cruce entre el pastor y el apóstol. ¿Qué nos comentas de eso? Es correcto. Nosotros agradecidos con el Señor por José Luis, por su vida, por darnos ese alimento, esa palabra. Nuestro espíritu ya anhelaba escuchar esa palabra. Y luego pasó el tiempo y muchos de la misma congregación le decían, tú eres un apóstol. Y entonces finalmente él mismo lo reconoció y dijo, yo soy un apóstol, yo soy el apóstol. Y entonces no había problema. O sea, para nosotros no era ningún problema. Inclusive apóstol es un término bíblico. Y yo mismo decía, claro, tiene que ser un apóstol. Porque lo que está diciendo es demasiado, demasiado grande. Y allí lo reconocimos como el apóstol. Y teniendo en cuenta que la terminología no es incorrecta porque Pablo mismo habla, aunque no habla de apóstol solamente. Ujú. Pablo es muy claro cuando dice, y él mismo constituyó apóstoles. Exacto. Sí, no habla de uno solo, sino constituyó apóstoles. Pero en ese momento de que llegaron al apostolado, ¿hubo algún cambio dentro de, Sí. de Creciendo Sí, en Gracia? sí, me parece que ahí como que comenzó el camino a torcerse. Porque ya nosotros no hablábamos con Dios. Ahora Dios hablaba con nosotros a través del único apóstol. Se decía el único. El único, el único. Y entonces, inclusive, yo dije, claro, yo nunca había escuchado lo que él habló. Y es el único que había dado esa palabra, que yo conocía. Y entonces, como les repetía, nosotros ya no hablábamos con Dios. Ahora, bueno, Abner, usted conoce que fue también obispo en Creciendo en Gracia, como lo fui yo. Nosotros no movíamos ni un dedo si el apóstol no nos daba instrucciones. Y ya todo comenzó a girar a través de un hombre y no del Señor. Wow. Tú fuiste entonces, en aquel tiempo todo eso se usaba la terminología y la función pastoral de un pastor. Ajá. Fuiste pastor en Houston. Correcto. ¿Y después fuiste obispo en dónde? En Costa Rica y Ajá. en Colombia. Entonces fuiste obispo en Costa Rica y en Colombia. Cuando dices que todo giraba alrededor de un hombre, quiere decir entonces que nadie más, de nadie más podía venir revelación, de nadie más podía venir una enseñanza más Exact- que de él. exactamente. Exactamente. Y nosotros nos sometimos a esa instrucción. Porque sabíamos que Dios nos había llevado ahí. Sí. ¿Y qué originó eso, Iván? Eh, Eso poco a poco simplemente se fue girando a través de él. Ahí en ese momento se desconectó mi relación con el Espíritu de Dios, porque ahora, no, donde Dios me habla es ahí. Ya Sí. Dios no habla a mi corazón. Ahora Dios habla solo a través de ese hombre. O sea que todo venía de ese hombre. Exacto, y yo me sometí a esa voz. Y todavía estaba fluyendo gracia, aun cuando se le cambió el título de apóstol. Por eso yo creo que Dios lo permitió, porque todavía se estaba dando un alimento muy, muy bueno. Y en ese trayecto del apóstol se le empezó a rendir culto a la persona. Mira, y pregunto esto porque esto no es un asunto de Creciendo en Gracia. Esto es un asunto de muchas iglesias hoy en día donde hay un apóstol Ujú. y se atreven a decir que no hay más revelación más que viniendo del apóstol, porque es un fenómeno que está resultando hoy en día. No hay más revelación que el apóstol. Y ahí es cuando se corre el peligro de tergiversar Ujú. por la palabra, porque queda a Exacto. expensas de un solo hombre. No, no solamente eso, que es cuando analizamos bien
lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Dice que Dios estableció apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si es un solo apóstol, ¿dónde quedan los demás que van a perfeccionar a los santos? Entonces todos los demás ministerios se apagaron dentro de... Se apagaron, se apagaron. Nosotros lo que hacíamos era repetíamos los mensajes de él, que eran muy buenos, Sí. pero ya no había una guianza del Señor personal con el Señor. Iván, y en ese momento, al ya no haber otros que estuvieran nutriendo, que es un principio bíblico, que dice que constituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos. Y al quitarse todo, porque se quitó hasta el término pastor, ya no era, al último no eran pastores, ahora eran colaboradores. Y ya al último terminaron casi siendo nada, ¿no? Ninguno de ellos. Entonces, ahí lógicamente tenía que surgir la adoración, la alabanza, porque yo no creo en la palabra adoración, pero la alabanza a un hombre, o sea, ya se le rendía pleitesía al hombre, sí, más que al que había revelado la palabra del hombre. Me gustaría leer un verso, si me permite. Sí, claro que sí, adelante. Estamos leyendo el Evangelio de Pablo. Yo estoy seguro que muchos en Creciendo en Gracia no estamos aquí para atacar, no estamos aquí para estar contra nuestros hermanos de ninguna forma. Venimos en un espíritu de amor y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón lo vamos a compartir. Como decía el pastor Abner, el apóstol Pablo, dice, escudriñarlo todo, escúchelo, retener lo bueno y desechar lo malo, pero no tenga miedo en escuchar, porque puede ser que usted pueda recibir algo bueno de lo que estamos hablando. Así es. Entonces, fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, y me gustaría que le presten mucha atención, el verso va a salir en la pantalla. Dice, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Antes de continuar, recuerda que José Luis, después de apóstol, él mismo se declaró que él era el Señor. O sea, entonces no es verdad de que la iglesia fue la que lo declaró. Por lo menos de mi parte nunca salió. Naturalmente, cuando él lo declaró, yo lo acepté. Claro. Yo lo acepté. Yo no estaba ahí jugando a que creía. Yo creía con todo mi ser. Yo serví a José Luis diligentemente en todo. Porque ahora era mi Señor. Sí. Y bueno, ahora en la etapa en que Dios llevó mi vida, me mostró esto, que está claro. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios le manifestó a José Luis una revelación poderosa. Nosotros no podemos negar eso. Porque Dios siempre ha usado a hombres. Siempre, siempre Dios utiliza a hombres para hablarle a su pueblo. Y lo que de Dios se conoció le fue manifiesto a José Luis. Para mí fue un gran hombre de Dios en la historia. No solamente para mi vida, para la humanidad. Todos los que pudieron participar de sus enseñanzas iniciales. Y luego sigue diciendo, vamos a redimir bien el tiempo y ir al verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ay, Padre. Aquí está el verso 23. Y cambiaron. Aquí, esto fue lo que yo hice. Yo me hice un necio. Yo era un sabio que me hice necio. Y entonces dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de un hombre corruptible.
Entonces ya el Dios incorruptible no era Dios para mí, ahora era el hombre corruptible, José Luis. Ahora Él es el Señor. Entonces sigue diciendo el verso 24, porque ahora que yo comprendo, Abner, Dios le da ira a eso. Sí. Dios detesta la idolatría. Y entonces... Pero antes no lo entendías. No, Dios tuvo que mostrármelo porque a mí nadie me sacaba de decir José Luis era mi Señor, nadie. Entonces, dice el verso 24, mira lo que esto pasó en mi vida. Versículo 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga esto, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Ay, Padre. José Luis es una creación. Sí. Y le estábamos dando culto antes que el Creador. Y cambiamos la verdad por la mentira. Yo la cambié, yo no me di cuenta. Luego dice, oiga lo que dice el verso 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Oiga, Pastor Abner, yo comencé a caer en unos desenfrenos carnales que no me habían pasado nunca antes. Caí en bebida excesiva, ¿no? Caí en el vicio de la cocaína. Estando ahí adentro. Estando en el ministerio. Estando ministrando. Sí. Caí en claro, yo trataba de ocultarlo porque era vergonzoso. Claro. Y yo decía, no, esto Dios no me va a quitar. O sea, el poder de José Luis, ¿no? No se iba. Entonces, ahora yo veo por qué yo caí en esas cosas. A ver, hermancito, perdóname que tengo una pregunta. Entonces, este patrón de conducta, hasta cierto punto, era normal dentro del ministerio. Bueno, es que Dios lo había ya entregado. Inclusive, muchos de nosotros comenzamos a verlo como no hay problema, o sea. Es carne. Sí, es carne, pero son cosas vergonzosas. Así es. Y entonces, fíjate lo que sigue diciendo el verso 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces, fíjate, gracias a su gracia, me tomó muchos años, pero pude superar esos desenfrenos que me habían ocurrido. Ahora, en más dominio propio andamos porque conocemos el verdadero Dios. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo ahí. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, al convertir a José Luis Dios, ya no aprobaron a Dios. Así es. Y nos entregó a hacer cosas que no nos convienen. Y ahí yo entendí y entiendo hoy por qué no podía detener esas pasiones vergonzosas que me estaban sucediendo. Fíjate que me impresiona mucho, Iván, porque realmente esto no era parte de la entrevista. Y el que él lo esté reconociendo en esta hora me impacta, tu humildad. Y esto habla de un genuino cambio que el Señor ha hecho en tu vida, el verdadero Dios. Dices tú, fuimos entregados a pasiones desordenadas y tú mismo lo acabas de decir. ¡Qué valor! Porque hay muchos que no lo reconocen y están ahí. De decir, caí en bebida excesiva, caí en cocaína, caí en desenfrenos. Iván, ¿cómo poder sobrevivir en ese mundo ahí adentro cuando tu alabanza es a un hombre y no a Dios? Entonces no hay un trato del Espíritu. No, para nada. Inclusive ya cuando José Luis comenzó a apartarse, entonces yo decía, y ya no hablaba conmigo, inclusive ya no hablaba conmigo, aunque yo llevo ya 6 años que yo no trabajo dentro de Creciendo en Gracia, yo todavía me declaraba un creyente de Creciendo en Gracia, pero yo llevo ya 6 años que yo no laboro en Creciendo en Gracia. Y bueno, Abba Padre, ¿no? Pero eras parte. Pero era parte. Y inclusive grabé hasta una canción a la último
todavía seguía, o sea, queriendo hasta grabar. Estamos hablando de este año, ¿verdad? Sí, hace como 2 años fue la última canción que yo grabé para Creciendo en Gracia. Pero sí, cuando él se fue alejando, yo decía, Dios me está rechazando, porque como el Dios era él, Dios no quiere hablar conmigo, porque yo tuve mucho contacto con José Luis. Fuimos como familia. O sea, él estuvo en mi casa, yo estaba en su casa, viajábamos juntos por todo el mundo. Fue mi amigo. Nosotros conversábamos de todo. Y al apartarse de mí, yo comencé a decir, Dios me rechazó. Iván, y entonces esto existía en el grupo más cercano a él. Sí. Qué tremendo. Y esa fue la primera blasfemia que nosotros cometimos. La primera blasfemia fue cambiar. Y esto está en el Evangelio de Pablo. Fíjate que este verso nunca lo leíamos. Había mucha sabiduría en Creciendo en Gracia, pero este verso nunca lo leíamos. Claro. Pues claro, porque nosotros habíamos hecho esto mismo. Iván, surge aquí una pregunta y hoy cuando estaba haciendo el patrón para la entrevista, alguien me decía esto que es como para considerar. Y los que estaban más cerca de él nunca le dijeron, oye, creo que nos estamos desviando. Hasta donde yo sé, no. Nosotros lo apoyábamos. Entonces, nosotros creímos en José Luis. Entonces los más cercanos, lejos de ubicarlo, lo fomentaron. Sí. Y yo también. Sí. Porque yo estaba convencido de que ya José Luis era Dios. Entonces, hablamos el pastor, hablamos el apóstol, después el Señor y terminó siendo el Dios soberano. Sí, bueno, llegaron a declararlo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y era... Luego, ahí Dios en su tiempo, porque fíjate que la Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Así es. Y fíjate que es tardo para la ira, que Él permitió que eso corriera por años. Y fue paciente. Y fue paciente. Y es grande en misericordia. Conmigo ha sido grande en misericordia. Yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué ¿por qué no me lo habías aclarado antes? Y bueno, yo no voy a negar a mi Dios, pero ahora entiendo que si yo puedo ser una fuente de bendición para alguien que ahora mismo se encuentra con muchas preguntas, que están creciendo en gracia, hermanos, cambiamos la gloria de Dios incorruptible a un Dios corruptible. Entonces, a José Luis, y mira, aunque yo puedo conocer la respuesta, te lo estoy diciendo como una persona que te está entrevistando. Entonces llega un momento que al José Luis, al verlo como Dios, se le pedía a él los favores, se le pedía a él sanidad, se le pedía a él, o sea, cómo operaban, porque en todo lugar hay un Dios al cual se le pide y al cual... Sí. Bueno, ahí entramos en una segunda blasfemia. La primera fue poner una imagen en la tierra. Claro. La segunda fue que José Luis comenzó a decirnos, no le pidas a Dios nada, palabras textuales, no le pidas a Dios nada, pídale a tu ángel. Y fíjate, nosotros que conocemos la Biblia, que hemos estado en iglesias, que Dios detesta la idolatría. Sí. Dice que no te harás imagen ni en el cielo ni en la tierra. O sea que pusimos una imagen en la tierra y pusimos una imagen en el cielo, porque ahora tú no le pides a Dios, le pides a un ángel. En la tierra la imagen era José Luis. Sí. Y en el cielo, los ángeles. Comenzamos a poner una imagen antes que el Señor. Oye, Iván, y el Salmo 103, mira, es algo muy interesante porque el Salmo 103, 20, mira lo que dice: bendice al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortalezas, que ejecutáis su palabra. En primer lugar, dice los ángeles del Señor, vosotros sus ángeles. O sea, sus ángeles. No tu ángel. No son míos. No, son del Señor. Okay. Y Dios los pone, como dice Hebreos
¿sí? Hebreos que están para el servicio de los herederos de la salvación, ¿sí? Dios puso a los ángeles para el servicio de los herederos de la salvación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro. Entonces, pero los ángeles del Señor. Entonces, por ejemplo, dice que está para cumplir el Salmo 103:20, que ahí aparece en la pantalla. Lo voy a leer, Iván. Dice: bendice al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y es interesante porque la palabra precepto significa orden, mandato relativo o una conducta impuesta y establecida por una autoridad. Entonces quiere decir que el ángel obedece la voz de Dios y de sus preceptos. Pero la palabra dice que lo que queráis, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, está hablando Jesús, en mi nombre, creyendo lo recibiré. No estamos diciendo que la cobertura no existe, sería caer en un error. Estamos diciendo que la palabra dice que el ángel del Señor, el ángel del Señor. Oye, qué tremendo. No el ángel mío. El ángel del Señor. Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor. No dice el ángel de Juan, no dice el ángel de Pedro, no dice el ángel de María, de Alicia, de Patricia. No, dice el ángel del Señor. Acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Entonces hay algo aquí interesante, Iván. Entonces esa cobertura no está hecha para atacar a los hijos de Dios. No, de ninguna manera. Sino para defenderlo. Exacto. Porque llegó un momento que digo, yo lo viví, que CEG entregaba la cobertura angelical a ángeles de destrucción. Bueno, fíjate que después que yo hablé contigo, me atreví a hablar con otras personas que salieron del Creciendo en Gracia. Y supuestamente ellos fueron entregados a ángeles de destrucción. Y ellos están bien, sus familias están en orden, algunos tienen sus propias empresas. ¿Dónde está la destrucción que habían supuestamente profetizado? No vino. Mira, a mí me pasó una cosa muy interesante y voy a decir esto para continuar hablando. Cuando yo salí, porque yo salí de ese eje, se dijeron tantas cosas de mí. Dios no es hombre para que mienta. Y cuando a mí me entregaron supuestamente la cobertura angelical, que no existió, aquí estoy y aquí estás tú también. Yo recuerdo que lo que me dio más firmeza, Ivancito, fue cuando él dijo que yo era un espía. Entonces, cuando él dijo que yo era un espía, lejos de sentirme mal o descubierto, dije, entonces él no es Dios. Porque si él fuese Dios, entonces Dios es omnisciente y Dios conoce todas las cosas y Dios sabría que no soy un espía, que yo estuve de corazón. Entonces, si él dice que soy un espía, con más razón, él no es Dios. Sí, uno comienza a darse cuenta. Fíjate, a mí me señalaron en público. Sí. Ahora, hablando de lo que me aconteció a mí el Martín Guío salió en un mensaje y en 15 minutos quiso desacreditar mis 16 años de servicio en el ministerio. Con un comentario, no, que Iván es un vago, que Iván esto. Y entonces, porque salió un rumor de Costa Rica de un hombre malo, me atrevería a llamarlo malo porque lo es. Bueno, si está entregado a una mente reprobada, tiene que ser malo, o por lo menos no sabe lo que está haciendo. Y a través de ese rumor llegó a Colombia. Nadie habló conmigo. Nadie preguntó, Iván, mira. O sea, nunca te llamaron para preguntarte. No. Porque todos vimos por televisión esto. Después de que te lo hicieron, pues nos llegó el video para verlo. Nunca te llamaron para decirte, Iván, ¿qué está pasando con esto? No, yo dije, pero qué raro. Si nadie habló conmigo y llegó el rumor a todo el mundo y rápidamente salió Martín diciendo, avergüénzate, te estamos señalando para que te arregles. Y yo decía, qué raro. Y ahí comencé a analizar lo que el mismo José Luis me había enseñado.
Y José Luis dice, y ustedes que están creciendo en gracia saben que es así. Hermanos, no le ponga el dedo a nadie. O sea, ya José Luis, si él aprobó eso, ya José Luis mismo ya no estaba claro en lo que estaba hablando. Porque él decía, no pongas el dedo a nadie porque es un dedo para allá y 3 para acá. Y entonces cuando me dicen, Iván, avergüénzate, yo voy a la palabra, yo voy al fundamento. Y ahí comencé a ver la desviación aún más. Que el apóstol Pablo dice, el que creyere en él no será avergonzado. Y a mí me estaban avergonzando, difamando en público. Y entonces yo dije, yo estoy creyendo en José Luis. ¿Y por qué me están avergonzando? Porque no es Dios. Por eso es que me estaban avergonzando. Porque el verdadero Dios no avergüenza. Él restaura. Gálatas 6:1 dice que si alguno fuese sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, espíritus justos, hechos perfectos, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Se hizo eso contigo? No solamente eso, que como le digo, ya la organización se va por chismes, están en chismes, ya no hablan con el hermano. ¿Me entiende? Tú puedes decir entonces, Iván, que ese eje, el ministerio que empezó bien en un régimen del espíritu, terminó en un régimen de carne. Totalmente. Bueno, es que están entregados a una mente reprobada, hacen cosas que no convienen. No conviene usted lastimar a su hermano. Yo me sentí lastimado. No soy ninguna víctima tampoco, porque Cristo en mí tiene poder para vencer todo tipo de maltrato que tú recibas en este mundo. Pero sí, definitivamente vi el desvío. Y luego me venía Romanos 5, el apóstol Pablo dice, la esperanza no avergüenza. No, y luego yo dije, si yo soltara lo que yo conozco de ellos. A ese punto voy a decirte. Cuando se te difamó, porque eso es lo correcta, palabra correcta, difamación. Y la palabra dice que debemos cubrir y sobrellevar a los hermanos. ¿Cuál fue tu primer reacción? Porque eres un espíritu justo, hecho perfecto, pero en un vaso de barro. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando vistes de lo que se te acusaba proveniente de comentarios y de cartas de un hombre maquinador y desquiciado mentalmente? Honestamente, yo no me asusté. Yo no me asusté porque yo dije, Dios está permitiendo esto por algo. Y entonces, al final, eso obró para mi beneficio, obró para bien, porque yo necesitaba salir de ese letargo. Sí. Ustedes que están ahí están como embrujados. Sí. Usted jura que ahora José Luis se fue al cielo y ahora se llama, dicen ellos, que se llama Melquisedec. Bueno, un buen punto que lo vamos a tratar, pero quiero que me conteste porque es importante esto, porque muchos se han hecho preguntas. ¿No nació en ti el poder defenderte o no tenías nada que defender? Mira, honestamente tenía todas las ganas de destapar la olla, agarrar la olla para que el mundo vea la hipocresía de los líderes. De los líderes. Y como algo me detuvo, Dios en mí me detuvo. Y yo dije, no, yo voy a honrar lo que José Luis mismo me enseñó. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Dice, a nadie conocemos según la carne. Por lo tanto, yo dije, si ellos no quieren honrar ese principio bíblico, yo sí lo voy a honrar. Yo no voy a hacerlo. A ver, Iván, déjame ser objetivo en esto. Está bien lo que dice, a nadie conocemos según la carne. Pero, ¿tenías pruebas como para haber acusado a los líderes de ahí? Bueno, Abner, yo y no quiero entrar en detalles. Lo que yo quiero es saber esto. Porque si no ibas a caer en el mismo juego de difamación, una difamación, exacto, algo que no es verdad. Exacto. Mi pregunta es, ¿tenías pruebas como para haber acusado a los 3 líderes principales de ahí? Lo que pasa es que los que me conocen saben que yo estaba en el círculo. Sí. O sea, yo viajaba con ellos, ellos viajaban conmigo. Estábamos en un círculo. Pero
como que el Señor a mí no te concentres en eso. Así Mira, es. más importante es que tú reconozcas el verdadero Dios. Así es. Y Dios, y si tú eres humilde, Dios es grande en misericordia, lo fue conmigo. Y entonces, Pastor Abner, ahorita mismo dicen que José Luis murió y su espíritu fue al cielo, a Sí. luz inaccesible, y que se llama Melquisedec. Oiga el espíritu de confusión que hay ahí. Otro error tremendo. Porque yo quiero leer lo que dice la Biblia. Y ustedes, mis hermanos lindos que me conocen, mira, yo no hago una determinación sin haberlo vivido por años antes de yo tomar este paso, que Dios me hizo tomar este paso. Fíjate lo que dice Filipenses, las epístolas de Pablo. Si estás Estamos leyendo la Biblia. O ya te tienes miedo a la Biblia. Porque ya ahora las personas no quieren ni leer la Biblia. Bueno, yo dejé de leer la Biblia. Porque ahora el único que leía la Biblia era José Luis en ese tiempo. Pero bueno, fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2 en el versículo 10. Dice, para que en el nombre de Melquisedec. No, ¿Qué dice? para que en el nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Oiga este punto. Y Dios me mostró esto. Me decía, Iván, el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús, ese nombre en los cielos lo están confesando. En los cielos, dice, en los cielos. Sí. O sea, pastor, que Jesús, ese nombre es mayor que Melquisedec. Claro. Pues claro. Digo, a menos que tú quieras botar la Biblia y ignorar ese texto tan claro que está. Y entonces dice, y Jesús es el nombre que es sobre todo nombre en la tierra. Y que Jesús es el nombre que es sobre todo nombre debajo de la tierra, donde de pronto el cuerpo de José Luis fue enterrado. Porque no sé si le cremaron el cuerpo, ¿no? no se sepultó. Bueno, es ese cuerpo, José Luis, que lo sepultaron, Jesús es el nombre que es sobre el nombre de José Luis. Y es el nombre sobre Pablo, sobre Pedro, sobre todo nombre. Y quiero ser claro con esto, Ivancito. Yo he hablado con algunos miembros de la familia, porque ahora se maneja que él ascendió con todo el cuerpo. No, el cuerpo, el cuerpo se sepultó en Miami. ¿Entiendes? Entonces, lo que tú dices es que ese nombre es sobre aún el que está enterrado. El que está debajo de la tierra. Y entonces, si una persona es honesta, porque ahora están, ay, Melquisedec. Fíjate, una mentira te lleva a otra mentira. Absolutamente. La primera mentira es declararlo a él el Señor. Sí. La segunda mentira es el conteo regresivo. Iván, qué bueno que tocaste el punto. Yo te quiero hacer una pregunta, no a CEG, no a Creciendo en Gracia, a ti. ¿Tú creíste eso? Sí, lo creíamos. Aunque internamente como que tenía ciertas dudas, te voy a decir la verdad. Pero yo decía, no, yo voy a creer como siempre he creído. Sí. Y fíjate, yo creo que José Luis mismo, cuando se iba acercando la fecha, como que se asustó y dice, ¿y si no pasa? Pero la gente sí lo creyó. Claro, algunos vendieron sus propiedades. O sea, se deshicieron de sus propiedades. Sí. Y lo más interesante, lo que me llama la atención, es que José Luis, entre tanto que se acercaba la fecha, él dice, hermanos, no vayan a gastar su dinero, no vayan a dejar de ir a la escuela, no vayan a dejar de trabajar. Pero si en verdad iba a pasar, ¿por qué no dejarlo? Así es. Si en verdad eso iba a pasar el día que él lo había dicho, entonces yo puedo, comamos y bebamos. Pero yo creo que él internamente sabía que no iba a pasar. Pero como él mismo se creyó, él se lo creyó, que él era Dios, entonces él tomó la libertad para poner una fecha. Y bueno, nosotros sabemos que es de la historia cristiana otro chasco más. Un chasco. ¿Cómo reaccionó la gente, Iván? Porque literalmente, claro que después tuvieron que volver a reacomodar todo.
Pero yo recuerdo literalmente que decían que iban a traspasar paredes, Sí. que iban a volar, que en segundos iban a estar de un país a otro. Lo dijeron que así iba Yo a lo pasar. creía también. Bueno, dijeron incluso que sus cuerpos iban a ser cambiados. Dijeron que hasta en naves espaciales se iban a ir. Ujú. ¿Hubo decepción en alguna gente? Mira, es que volvemos a lo mismo. Una mentira te lleva a otra mentira. Falló el conteo regresivo. ¿Qué nos inventamos? Allí en el capítulo de Romanos, de los que cambian la gloria de Dios incorruptible a un hombre, más adelante dice que estas personas son inventores de males, porque comienzan a inventar. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Parece que Martín y el pastor Rafael comenzaron a decir, ¿qué decimos? Y Kudri, ¿no? Y Kudris. Y bueno, ellos saben cómo fue que aconteció. Pero llegaron a la conclusión, hermanos, la parábola de las vírgenes, que habían 5 vírgenes insensatas y 5 sensatas. Y mira, procura que sus lámparas estén llenas de aceite. Y la razón que no vino la transformación era porque el novio se tardó para la boda. O sea, dijeron que el novio se tardó. Sí. O sea que ahí dice la parábola. Porque si son vírgenes no se han casado. Sin embargo, yo no tengo que tener, mi lámpara ya está llena de aceite, yo estoy lleno de Cristo. Sí. Y no solamente eso, la Biblia dice que ya nosotros oficialmente somos la esposa del Señor. Yo no estoy esperando un hombre que venga que el Señor venga para yo casarme. Ya yo soy un espíritu con Él, yo estoy debidamente casado con Él. Hay una persona que nos ha estado escribiendo y hemos estado hablando con ella. Una persona, Iván, que vendió su empresa. Tenía una empresa, una pequeña fábrica. Vendió todo porque creyó en la transformación. Lo vendió y pues al último quedó sin su fábrica, en la calle. Y como él hubo muchos. Sí, yo conozco uno en particular en Brasil que dijo, no hombre Iván, cuando pasó el conteo y no pasó nada, ya yo había prácticamente botado todo mi dinero y tuve que comenzar de cero a volver a levantarme. O sea que eso es lo que causa ese tipo de desvíos. Iván, hubo cosas que nos dijeron que sucedieron porque mi familia, por parte de mi esposa, perteneció a Creciendo en Gracia. Gracias a Dios que ya salió de ese error. Pero ellos me dijeron que el día de la transformación, cuando no sucedió, esa noche los invitaron ya hasta caer en veladas. Se reunían en casas para estar esperando el día de la transformación. Y después algunos, mi suegra se vino a su casa. Ajá. Y en su casa le hablaron como a las 3 de la mañana. Ya José Luis se transformó, ya se apareció en tal lugar. Yo me recuerdo, ya comenzaron a tener alucinaciones. Sí, claro. Sí. Pero qué triste, o sea, que un chasco más, Sí. una mentira más. Después de eso, ¿qué hicieron, Iván? No, después pues ya tuvieron que justificarlo con lo que habíamos hablado de las vírgenes. Porque Sí. es que uno tiene que estar tapando. ¿Cómo explicamos? Entonces, con la excusa de que Dios hace como Él quiere y como José Luis es Dios, para ellos, entonces Dios hace como Él quiere. Y no, Dios no se pasa cambiando, bendecido. Dios es el mismo. Hebreos capítulo 13. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo único que Dios cambió fue el pacto, pero Dios no cambia. Iván, te voy a hacer una pregunta, si quieres contestarte, siéntele en libertad de contestarla. José Luis, en su aspecto físico, lo vimos en los últimos años deteriorándose. Sí, ¿Él venía padeciendo asuntos de salud? sí, sí. Entonces, es mentira de que murió sano. Es que toda persona que lo vio era obvio. O sea, usted tiene que estar ciego para no ver que realmente ya José Luis, su condición física iba en deterioro, era obvio. Entonces no es mentira que murió sano. Pues sí, ¿cómo una persona sana va a morir? Si está sana. Sí, nosotros tenemos la respuesta que a su tiempo se va a dar. Y me gustaría para el público
Abner, que quede claro que Dios hizo esto, porque yo, cuando usted se comunicó conmigo, Mira, qué bueno que tocaste eso. Cuando a ti se te difamó en público, yo te escribí. Yo recuerdo que cuando me mandaron el video y lo vi, inmediatamente te escribí y dije, Iván, cualquier cosa cuentas con nosotros. Que por cierto, me contestaste de una manera muy fuerte, ¿no? No, yo no hablo con anatemas y tú fuiste uno que negaste a mi padre y yo jamás puedo hablar. Yo mantengo firme en esta palabra y yo no hablo con gente. o sea, Cierto, ¿no? es que tú sabes que quede claro, porque ahorita van a decir que yo fui un espía también, ¿me entiendes? Sí. Pero no, los que me conocen saben que no es así. Yo serví de todo corazón. Las acusaciones que Álvaro Albarracín sacó sobre su persona, que ya yo los creía, pero ya como usted tiene las evidencias que todo eso es mentira, es que a veces la gente se guían por el rumor y no le preguntan a la persona. A mí me hicieron un señalamiento y ¿por qué no me preguntaron a mí? ¿Me entiendes? Usted, o sea, los rumores están por todos lados, pero si usted no le pregunta a la persona, pues finalmente Dios me hizo comunicarme contigo para ver que todo eso era mentira. Y yo le dije, disculpe, yo le dije, me recuerdo que le escribí un correo a Liz, la esposa de José Luis, y le dije, ¿por qué me están haciendo eso en público? Mira, Abner, inclusive, Abner se está queriendo comunicar conmigo y queriendo ayudarme. Porque claro, usted me estaba mirando como que, caramba, estoy orando para que Iván se le despierte de ese engaño. Y yo le dije, pero yo nunca te traicionaré, porque para mí era Dios, y tú no vas a traicionar a Dios. No. Pero como Él no es Dios, Dios me hizo comunicarme contigo. Así es, así es. Y Iván, fue un momento glorioso porque estábamos pidiéndole al Señor por ti, como por muchos que Sí. están en el error. Estábamos pidiendo que abrieran. No estamos atacando a nadie. Mira, yo sé que este video para algunos les va a despertar rabia, les va a despertar odio, coraje. Bendecido, cuidado, porque acuérdate que lo único que produce ira es vivir en la ley. Tú no estás para despertar a ira, porque tú vives en la gracia, tú no vives en la ley, o al menos que vivas en la ley, gracia en ley, entonces te puedes molestar por este video. Pero si tú tienes un espíritu genuino, te vas a dar cuenta que lo único que queremos hacer es ubicarte en lo que está sucediendo. Sí, y que quede claro, yo me siento altamente honrado de haber colaborado juntamente con José Luis en la obra de la gracia. Yo me siento, y fue Dios quien lo hizo. Pero, hermanos, yo creo que uno que se piensa un poquito claro y ve las cosas que estamos hablando se da cuenta. Iván, ¿qué pasó el día que él se despidió? Bueno, volvemos a lo mismo. Se despidió. Él dijo, nos vemos en Armagedón, porque eso es otra doctrina que ellos tienen que tampoco Que no la interpretación que no de tiene Armagedón nada es que otra ver cosa. con la palabra. Sí. Pero bueno, y entonces él se despidió. Entonces al rato volvió, o sea que ya no se despidió, ahora voy a hablar otra vez. Entonces, no, Dios hace como Él quiere, dicen ellos. No, ¿o te despediste? O sea, no tiene, yo estaba confundido, te despides y vuelve. O sea, otro cambio que le hacía, hermanos, vamos a eliminar la Navidad, me recuerdo, ya vamos a eliminar el 25 de diciembre, porque para qué, a veces esas fechas le ponen muchas presiones a los padres para comprar regalos, y bueno, no, vamos a quitar la Navidad. En verdad, la verdadera Navidad es abril 22, o sea, el 22 de abril, que es la fecha que él nació, que es realmente otra locura. Entonces, al otro año vuelve, hermanos bendecidos. No, mira, y estaba delante de un árbol. No, en verdad, a mí me gustan las bombillitas y bueno, la Navidad en verdad es un tiempo para festejar con su familia y la volvió a instituir. O sea, mucho cambio.
Dios no se pasa haciendo esas locuras. No, Dios cuando establece algo dice, esto es mi pacto eterno y queda para siempre. así es. Iván, en el transcurso de todo esto, vemos varias incongruencias en todo. Navidad sí, después no. Se despide, regresa. Ya no es el pastor, es el apóstol, ya no es el apóstol, ahora es Jesucristo hombre, José Luis, Jesucristo hombre, ahora es Melquisedec, que realmente eso es lo más desquiciado que puede haber dentro de la doctrina, ¿no? Porque, imagínate tú, ya no están ni en la gracia, ahora están regresando más atrás de la ley. Sí. Primero, Melquisedec se menciona solamente 2 veces, y es más, Melquisedec era un velo, lo que estaba dentro de él era el espíritu, Una manifestación, de Dios. Pero es muy notable al ver que ellos usan el ejemplo de Melquisedec, porque al no estar ya José Luis, ellos necesitan, y me refiero al liderazgo, que siga entrando economía. Necesitan que tú sigas sembrando. Y la única manera de hacerlo es soltar un ejemplo que te recuerde que hay que sembrar. Y mira, nomás ponte a pensar, y como dijese un dicho, con 2 dedos de frente, lo vas a entender. Sí. Ve la reacción cuando anuncian de Melquisedec. Dicen, y ahora más que nunca vamos a sembrar. Claro. Entonces Melquisedec se puso para recordar que Abraham le trajo todos los bienes. O sea, fue un medio para decirles, y dijeron, porque no lo digo yo, ahí están los videos, hoy más que nunca vamos a sembrar, para poder sostener esa mentira. Sí, y como ahí no hay humildad, porque yo que estuve en el círculo de los líderes, nos hicimos prepotentes, nos hicimos altivos, no había fraternidad de hermanos genuino. Bueno, algunos se profesaban amigos míos. Cuando yo fui despedido del ministerio, nadie le importó un comino de cómo le irá a Iván. Pero no hay problema, porque en esa confianza en el Señor ya yo comencé a descubrir quién realmente son tus amigos. Así es. Iván, pues ya tratando de concluir la entrevista, yo quisiera en esta hora, ¿qué pudieras tú decirle a los bendecidos en 2 partes? Uno, al liderazgo que está ahí, que es muy notorio quiénes son los líderes. Hay muchos obispos, pero hay un grupo que gira todo alrededor de ellos, que es evidente. Sí. ¿Qué les pudieras decir tú a ellos? Al liderazgo le diría, Porque si hay liderazgo, ¿verdad? pues claro. Porque ellos decían que ahí todo era José Luis, Ajá. pero si hay cabezas ahí. Sí, pero ahora, pues los que quedaron, ¿no? Que ellos saben quiénes son. Que reevalúe la doctrina, lo que están diciendo. Sé humilde, yo no soy tu enemigo, yo soy tu hermano. Y si tú tienes un corazón honesto, usted no puede negar que el nombre, que es sobre todo nombre, sobre Melquisedec, que ustedes ahora declararon, es Jesús. No podemos cambiar eso. Si ustedes continúan llamando al Señor Melquisedec, usted está llamando a Dios por un nombre que no es. Yo me recuerdo a José Luis en sus años de cordura doctrinal. Él predicó un tema que se llamó los nombres de Dios. Y él dijo, hermano, qué feo es cuando te llaman por un nombre que no es tuyo. Que te digan, mira María, 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 y la muchacha te dice, mi nombre no es María. O sea, no, mira María, ese es tu nombre, María. Se ofende. Y el Señor no creo que estaría agradado que le llamen por un nombre que no es. Iván, déjame hacer una pausa aquí.
¿Qué piensas ahora? Porque la última palabra a la amada lo vamos a decir al final. ¿Qué piensas ahora cuando se está diciendo que por instrucciones de Melquisedec Sí. se está hablando a la amada? Sí, bueno, quiero recalcar, una mentira te lleva a otra mentira. Primera mentira, declararlo Dios. Segunda mentira, dar culto a un ángel y no al Señor, primero. Tercer mentira, el conteo regresivo. Cuarta mentira, llénate de aceite cuando ya estamos completos en él. Colosenses capítulo 2, verso 10. Quinta mentira, ahora Dios se volvió a cambiar el nombre. Fíjate la confusión, porque padre, que a mí me libraron de un espíritu de confusión. Sí, Primero, Jesús era el nombre que era sobre todo nombre dentro de Creciendo en Gracia. Ahí estábamos bien. sí. Luego dijeron, no, hay una revelación mayor. Ahora el nombre del Señor es José Luis. O sea, que ya no era Jesús, ahora es José Luis, sobre todo nombre. Y ahora, no. Ahora el nombre que es sobre todo nombre es Melquisedec. Ahorita se van a inventar otra cosa. Fíjate, yo vi uno de los últimos saludos de la esposa de José Luis, que dice, por instrucciones de Melquisedec. O sea, que me recuerda a la religión en Puerto Rico que se llama Mita en Aarón. No más que aquí es Melquisedec En Liz. Sí, y Liz, lo digo con respeto. I'm not disrespecting you. No le estoy faltando respeto. Yo la conozco. Ella es una bendecida, linda, una mujer educada. Cuidó de José Luis en sus últimos años con mucho amor y lo amó hasta el fin. Y gracias por amarlo a pesar de ese grave error. Pero yo creo que José Luis en la nube de testigos, y yo creo que él está sonriendo con nosotros. Y yo creo que él, yo puedo decir que confianza, que ahora que él se encontró con su Señor, con el Rey de Reyes, Jesucristo, yo creo que él les diría a toda la iglesia de Creciendo en Gracia, hermanos, gracias por amarme tanto, pero yo creo que nos equivocamos. Y el Evangelio de la Gracia continúa. Eso en nuestras vidas es viva. Mira, ahora que yo me reencontré con el verdadero Dios, le digo, Padre, gracias por la vida de José Luis. Sí. Que tú lo utilizaste para traernos esa verdad. Perdona que cambiamos tu gloria por un hombre. Pero yo le diría en este momento al Señor que muchos de los que me están escuchando puedan entender que esto no es un video atacador. No, esto es un video de amor, esto es un video aclaratorio para las muchas personas que tienen preguntas ahora mismo. Iván, creo que ya integraste el saludo. No te digo que profetices porque eso no es así, pero conociendo el liderazgo, conociendo lo que hay adentro, ¿qué piensas que viene? Mira, yo le voy a decir una cosa. Yo no voy a profetizar, pero yo sí puedo decir que es un video profético. Sí. Porque este es el auxilio de Dios para ellos. Y si ellos lo reciben con espíritu de humildad y no buscando el billetico, porque nosotros que amamos a Dios no buscamos el dinero. Nosotros primeramente servimos al Señor y luego el Señor nos prospera por ser obediente a ese llamado. ¿Tú nunca cobraste por tus videos, tus CDs? No, yo no cobré. ¿Ni un 5? No. Yo recibía un salario, o sea, del ministerio porque yo trabajaba en el ministerio. Sí. Pero de las ventas de los CDs, nunca y recibiste. son cientos de miles. Cientos de miles. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué piensas que viene? Bueno, yo pienso que lo que viene es un desmoronamiento. Va a ir poco a poco desmoronándose, poco a poco. La gente va a ir despertando. Sí. Bueno, ya lo está haciendo. Ahora, yo creo que Dios es tan grande, Abner, en misericordia. Dice que es lento para la ira, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Que si realmente hay humildad, así es, y se corrigen, sí,
en las partes doctrinales que están errados, que hacen mucho daño, pueden continuar con el Evangelio de la Gracia, pueden seguir repitiendo los temas iniciales de José Luis, y yo creo, pero tiene que haber un reconocimiento verdadero, genuino. Hay que reconocer que hay una equivocación grande. Si no quieren hacerlo, porque piensan que son los superhéroes del asunto, entonces ya no hay humildad. Ya, mira, la Biblia dice, y si me ayudas con el versículo, que los que sirven diligentemente a otro Dios. Salmo 16:4. ¿Cómo es que dice el versículo, pastor? Dice el Salmo 16:4. Vamos a buscarlo ahí, pero estoy convencido que es Salmo 16:4. Vamos a verlo. Menciónalo un poquito de eso. Dice que se multiplicará los dolores de los que sirven a otro Dios. Dice, Salmo 16:4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. A otro Dios. Uy, no dice dioses, dice a otro Dios. Pues claro, si Pablo dice que cuando sirven a otro Dios, dice que son entregados a una mente reprobada. Sí. Y yo me preguntaba, ¿por qué si yo estoy en la gracia, estoy confesando, estoy declarando y no pasa nada? Y estaba en dolores. Sí. Y yo decía, no, esto va a cambiar, las cosas van a mejorar, y seguía en dolores. Yo no quiero que mis hermanos estén en dolores. Y hablo con todo el cuerpo de Creciendo en Gracia. Yo no quiero que ustedes sufran, pero hay un Dios verdadero, quien fue recibido, quien recibió a José Luis en su gloria. Pero si a partir de este video no reconocen con humildad el error en donde están, ya yo no soy responsable si los dolores aumentan, porque siguen continuando sirviendo a otro Dios. Mas si reconocen a Jesucristo, el que murió, resucitó y ascendió a los cielos, entonces puede, que quede claro eso. Sí, hay lugar para que ellos recapaciten. Sí. Mira, ahí va a aparecer, ahí en pantalla está apareciendo la dirección. Escríbenos. Estamos con la misma consolación que nosotros fuimos consolados, consolarte. De antemano sabemos que muchos van a hacer correos para atacarnos. No, puede hacerlo. Hágalo si usted quiere, que no nos vamos a dar el tiempo para leer eso. ¿Sí? Porque realmente no. Queremos a la gente que podemos ayudar a ser consolados. Porque el Evangelio y el fundamento ya lo tienen. ¿No? A ser consolados y volver sus ojos al verdadero Dios, al Dios del inicio de Creciendo en Gracia. Exactamente. Al que dejaron por seguir a un hombre. A ese Dios. Volver al Dios del fundamento de Creciendo en Gracia. Al que dejaron por ir tras de un hombre. Que los dolores se han multiplicado a causa de ser diligentes ante otro Dios. Ahí está el correíto, escríbenos. Sé que tras este video vendrán muchos ataques. Lo sabemos y conocemos eso. Ojalá y recapacite. Pero está bien, estamos listos. Estamos listos para eso. Este propósito de este video, volvemos a decir, nunca es para atacar, sino para que entiendas el error que se ha cometido. Iván, estamos llegando al final de esto. No me quisiera despedir de ti en este programa sin antes saber los planes bonitos que vienen. Sabemos que viene otra producción. Correcto. Bueno, yo tengo varias canciones ya preparadas para una producción, pero como que Dios paralizó todo, no me dejó grabar más, porque ¿cómo voy a dirigir un canto correcto sin la información correcta? Sí. Y ahora, gracias a Él, puedo pronto, ya para el 2014 ahí, tener otras producciones envueltas. Los hermanos de Creciendo en Gracia que no están de acuerdo, siguen siendo mis hermanos. Claro. Si yo simplemente estoy expresando mi experiencia y lo que Dios pone en mi corazón. Claro.
eh, y pueden continuar oyendo esas canciones que son del Evangelio de la Gracia. Sí. Y los que no quieran oírlo tampoco que lo oigan, porque aquí el único que te quita el velo es Cristo. Porque seguimos en el Evangelio de la Gracia. Oh, totalmente. Absolutamente. Totalmente. Sí, porque no es que le pertenezca a alguien, le pertenece a lo que está escrito, ¿verdad? Y qué bueno, Iván, y también sabemos que a partir ya del próximo año 2014 va a empezar una gira por Centro y Sudamérica. Y pues ahí lo vamos a estar esperando en las naciones. Claro. En el mes de febrero tendremos un seminario en Centroamérica también. Y vamos a estar felices haciendo correr la palabra. Y cuando estemos en sus países, también puede ir a visitarnos a los seminarios. Claro. Exacto. Así que yo les mando un beso a todos, con mucho amor. Vuelvan a escuchar el video otra vez, después que termine, y escúchalo en un espíritu de mansedumbre y escudriñalo todo, como dice el apóstol Pablo. Escudriñalo. No la apague, óigalo. Estás hablando con dos personas que fueron líderes dentro de la organización. Hablamos con propiedad y hablamos con certeza de las cosas que le decimos. Y quiero mandarle un beso a todos, les amo mucho y bueno, ya pronto estaremos en sus países. Oye, Iván, y antes de que nos vayamos, qué bueno que tocaste un tema, que hay mucho de qué tocar, ¿no? Todos los que salieron de Creciendo en Gracia, exobispos, obispos, están en la calle, están fracasados. ¿Qué fue de todos ellos? Bueno, yo hablé con Carlos Estero esta mañana. Sí. Bueno, yo ya había hablado con él, después que hablé contigo, hablé con otros. Y él está bien. Él tiene el ministerio Exaltamos a Dios. Tiene una empresa, él y su esposa. O sea que todos estamos bien. Sí. Mira, yo estoy aquí sentado. Yo Sí. me siento en otra gloria, inclusive. Bueno, bendecidos te declaramos como la palabra te declara. Recuerda, hay lugar y hay momento para que regresemos, y quiero enfatizarlo, que regresemos al Dios de los inicios de Creciendo en Gracia, al único y sabio Dios, al que es digno de toda la gloria y toda la alabanza, no Melquisedec, sino al que es nombre sobre todo nombre, y su nombre es Jesucristo. Bendecidos con toda bendición.